Y Dios nos está llamando a que entendamos la importancia o lo importante de mantener al Espíritu Santo alegre, contento en nuestra vida. Creo que es importante de que entendamos que cualquier cosa que hagamos que no le agrada, lo entristece. Y entonces el Espíritu Santo está trabajando como un área muy sensitiva en nuestra vida, pero yo quiero hablarle hoy a cada persona que tiene un llamado, cada persona que ahora mismo está ejecutando un servicio con el fin de que en un futuro cercano esté trabajando en un área. Cuando yo fui a Guatemala en el 2002, habían pasado varios meses lo de el atentado o lo de las Torres Gemelas, mejor dicho. Y tuvimos que montarnos en un avión. La seguridad era extrema, muy difícil. En los aeropuertos habían muchos canes, muchos perros. Había mucha vigilancia. Era un proceso. Y cuando fuimos allí a Guatemala, comenzamos a ver lo que el corazón de un adorador, comenzamos a ver lo que era la gente montarse en unos buses, en unas guaguas y estar llenas las guaguas a la parte de atrás para luego bajarse y montarse y meterse a la iglesia. Ver el primer culto el domingo comenzaba a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana había una fila enorme en la parte de afuera, esperando que los que estaban gozando se salieran para meterse ellos. Y luego que saliera ese grupo, volver otro grupo más, 3. Y no le estoy hablando a una iglesia de 50 personas. No le estoy hablando a una iglesia de 200 personas. Yo le estoy hablando 3.500 personas sentadas y las personas que quedaban de pie, y de la misma forma que estaba el primer culto, el primer servicio, y la gente salía por una puerta, por una puerta de un hangar que era más grande que yo creo que este altar. Por la otra puerta entraba y quedaba la iglesia de la misma manera. Diga conmigo, hambre. Hambre de establecer la palabra. Hambre de honrar a Dios. Yo tengo una palabra aquí para ustedes, pero Dios me está poniendo otra en mi corazón. Y yo prefiero poner la que Dios me está dando en mi corazón antes que traerla la que estuve estudiando. Hambre. Dios está llamando a una iglesia que tenga hambre de Él. No hambre de un ministerio, de establecer un ministerio que realmente no es para dárselo a Dios, sino es para llenar nuestras áreas. La gran diferencia. Gente que están persiguiendo un objetivo, pero el perseguir el objetivo es para saciar necesidades. Que el propósito del ministerio no sea llenar tus carencias. Dile al que está a tu lado. Que el propósito del ministerio no sea llenar tus carencias. Satanás le está diciendo a Jesús: si eres hijo de Dios, compruébame que tú eres hijo de Dios. Compruébame quién tú eres. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, sacia el hambre que hay en ti. Tú no podrás sanar
las áreas que se encuentran laceradas en tu vida si no le permites a Dios que las sane. Yo quiero que entendamos este verso. Si Jehová no edifica la casa, dígalo conmigo, en vano. Dígalo conmigo otra vez, en vano. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo quiero que entiendan esto. La psicología es buena, sí, hasta cierta medida. Pero cuando la psicología quiere ocupar el puesto de Dios o el lugar de Dios, está incorrecta. Desde el cielo. Segundo, la religión es buena hasta cierta medida. Sí, es buena. Pero cuando la religión quiere ocupar el puesto de Dios, se convierte en algo peligroso. ¿Sabe por qué hay separación de la iglesia y el Estado? Porque cuando hubo una nación que pertenecía a una religión, la religión se ocupó de utilizar el Estado para matar a la gente que no pensaba como ellos. Se convirtió en un peligro. Comenzaron a levantarle calumnias a la gente. Comenzaron a decir de reyes que eran paganos cuando la realidad era otra. Se convirtió en una persecución. Yo creo que lo que hay que cambiar realmente es a quien nosotros estamos tratando de agradar. El peligro. Cuando comenzamos a estudiar la palabra, ¿sabe cuál es el peligro cuando estudiamos la escritura? No es estudiar la escritura, es con qué mentalidad estamos estudiando la escritura. La palabra es útil, es lo que nos dice la escritura. La palabra es útil para redarguir, para corregir. La palabra nos corrige. Pero cuando yo estoy buscando en la escritura cómo justificar mis pecados, cómo justificar mi conducta, entonces es un peligro. Cuando comenzamos a sacar los textos y comenzamos a utilizarlos para manipular, es un peligro. La palabra es para vivirla. La palabra debe de ser mi guía. La palabra tiene que ser aquello que corrige a Edwin Casilla. La palabra es mi espada para defender a mis hermanos, no para lacerar a mis hermanos. Por eso es, ¿qué me motiva? Dile que está a tu lado, ¿qué me motiva? ¿Qué nos está motivando? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve a tocar un instrumento? ¿Para que la gente vea cuán bien lo ejecuto? ¿O realmente, desde lo más profundo de mi corazón, para agradar al Dios que me llamó? ¿Qué me mueve pertenecer a un ministerio? ¿Qué me mueve ser un danzor? ¿Qué me mueve? ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Qué es lo que nos mueve?
¿Qué fue lo que movió a Lucifer a engañar una tercera parte de los ángeles? ¿Qué fue lo que le movió? Si estaba en la presencia, conocía mejor que tú y yo la presencia de Dios. O tú no creas que sabes de la presencia de Dios. No creas que eres un experto de la presencia de Dios. Satanás, que la palabra Satanás significa opositor, era un experto de la palabra. Era un experto de estar en la presencia de Dios. Pero llegó el momento en que quería ocupar ese sitial. El sitial de admiración. El sitial que todos me aplaudan. El sitial que todos me respeten. El sitial de que me adoren. Que digan, wow, qué poderoso eres. Qué poderosa eres. Qué mensaje. Qué palabra. Cuidado. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras. No solo las piedras. Si él declaraba la palabra, hasta el río podía convertirse en Coca-Cola y en Pepsi-Cola. Si él hubiese dicho la palabra. No solamente en pan, hubiese convertido en un sándwich con su palabra. Pero ¿a quién tenía que comprobarle? Dígame, ¿a quién tenía que comprobarle? ¿A quién tienes que comprobarle? Y le estoy hablando a gente que se está formando. Usted y yo nos estamos formando. Dios declaró una palabra sobre tu vida. Y yo creo que esta palabra es importante de que tú la agarres y digas, espérate, tengo que abrir mis oídos. Cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está redarguyendo, cuando Dios nos está poniendo un stop, es porque algo grande viene para nosotros. Es que algo grande viene para cada uno de ustedes. Pero Satanás también va a venir con la misma pregunta. Satanás te va a preguntar y te va a cuestionar quién tú eres. Y tienes que saber quién tú eres. Porque si no sabes quién tú eres, vas a caer en las garras del enemigo. ¿Me escuchó, líder? ¿Me escuchó, hermano? Vas a caer. Y tú dirás, no, yo no voy a caer. Ten cuidado, que quizás la soberbia es lo que te impide poder llegar a la magnitud del ministro que debes de ser. En el cielo, Satanás se llenó de soberbia. ¿Sabe? Hay algo que me llama mucho la atención. Y es una palabra que cuando leí este verso me puso a buscar qué es. El libro de Esdras, capítulo 4, verso 19. Mire lo que dice ese verso. Búsquelo, márquelo y luego estúdielo. Cuando leemos el libro de Esdras, en este libro comenzamos a ver cómo Dios toca a un rey, no del pueblo de Israel, sino a un rey pagano, para que viniese y ordenara que fueran a reconstruir a Israel, mayor a la ciudad de Jerusalén.
Y siempre se levantan gente opositora. Y se levantaron gente opositora acusando a Israel de este espíritu. Esdras 4:19. Y por mí, esto está hablando el rey. El rey está diciendo, el rey Ciro le está diciendo, y por mí fue dada orden. Y buscaron. Y hallaron. Cuando se busca, se encuentra. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levantaban contra los reyes. Y aquí reyes significa líderes. O representa el líder. Y se levantaba contra los reyes y se rebelaban. Se rebelaban contra la autoridad. Se rebelaban contra el rey. Esto se llama rebelión, rebeldía. Lo que hizo Luzbel en el cielo. Se rebeló contra Dios. Pero cuando tú te rebelas contra Dios, es en tu carácter personal. Yo me rebelo contra Dios. Pero no tan solamente ellos se rebelaban, sino que utilizaban de lo que se le está acusando. Y se forma en ella sedición. Y entonces, ¿qué es la sedición? La palabra sedición significa o es definida como una acción o acciones o palabras con la intención de provocar o fomentar el derrumbamiento de una persona, de un grupo o un estado. Sedición. ¿Qué hizo Luzbel en el cielo? Sedición. No solamente él se revela, sino él comienza a hablarles a otros para que también formen una trifulca y se rebelen contra la autoridad. Ahí es donde nace la rebelión y la sedición. Ahora escuche esto. La palabra rebelión en el original es avón, que significa iniquidad o maldad. Es una de las señales del espíritu que se está levantando en los últimos tiempos. Estamos viendo cómo gente se rebela en contra de la autoridad. Y mayormente lo estamos viendo dentro de las iglesias. Y un año atrás nosotros lo vimos aquí en Oasis. La palabra en Mateo capítulo 24, el verso 12 al 14, nos dice lo siguiente. Y debido al aumento de la iniquidad, debido al aumento de la maldad, dice que el amor de muchos se va ¿qué? A enfriar. Y continúa diciendo, pero el que perseverare hasta el fin,
ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira lo que está hablando. Está hablando de que vendrá un espíritu de iniquidad, de maldad, de enfriamiento. Diga conmigo, enfriamiento. Un espíritu que va a provocar que haya enfriamiento. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, comienza a hablarnos de 7 iglesias. Y comienza a hablarle a la iglesia de Éfeso y le dice a esta iglesia que tenía a favor. Mira lo que dice la palabra. Quiero hablarlo como está en la escritura. No quiero parafrasearlo. Vaya conmigo, Apocalipsis. En el capítulo 2, verso 1. Voy a buscarlo en Reina Valera. La gran mayoría tenemos aquí Reina Valera, ¿verdad? Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Es importante que entendamos esta introducción que está hablando el ángel. Él le está diciendo, el que tiene los pastores en su diestra y el que anda entre medio de las iglesias. O sea, no crean que el que está diciendo esto está alejado. No crean que el que está hablando esta palabra no sabe de lo que está diciendo. Él diciendo, tengo a los pastores en mi diestra. O sea, los observo. Veo sus conductas. Conozco sus pensamientos. Y me paseo entre la iglesia. El Señor se está paseando entre todas las iglesias, se está paseando. Sean frías, sean tibias, sean calientes. Se pasea en ellas. No importa cómo esté la condición de la iglesia. Él se pasea en medio de ella. En muchas de ellas con mucha tristeza. Pero se pasea. En muchas de ellas no le dan la participación, pero se pasea. En muchas de ellas lo ignoran, pero se pasea. El asunto es que él sabe que lo ignoran. Que él sabe que no le dan participación. Que él sabe que no lo provocan. Diga conmigo, él lo sabe. Él no es tonto. Y entonces le está diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que has hecho. Las obras es lo que hacemos. Yo conozco que quizás pusiste una plataforma. Yo conozco que pusiste unos platos. Yo conozco que pintaste la iglesia. Yo conozco que la adornaste. Eso yo lo conozco. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú haces. Yo conozco tu esfuerzo. Yo lo conozco. Conozco tu arduo trabajo. Conozco tu paciencia. Cuando a veces hay que esperar para que el culto empiece. Y conozco también la paciencia de los líderes esperando para que los líderes lleguen y las ovejas lleguen. Y que no puedes soportar a los inicuos. Y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. En otras palabras, has hallado mentiroso a la gente que dice ser que no es. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Él le está diciendo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti algo. Aman mi nombre. Aman la institución. Aman la iglesia. Pero tengo algo contra ti.
que has dejado tu primer amor. Qué cosa poderosa. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Enfriamiento. El dejar el primer amor se llama enfriarse. Venimos a la iglesia, cantamos, pero Dios está llamando a una iglesia como cosas que yo estoy viendo en ustedes a través del WhatsApp, unas oraciones profundas, no superficiales. Han dejado de obrar para establecer un estilo de vida. Pero mi deber como apóstol es decir que no pueden cambiar. No pueden salirse de la ruta. La ruta que ustedes comenzaron a caminar, no pueden salirse de ella. No le estoy diciendo a ustedes hoy que ustedes no están en la ruta. Lo que le estoy diciendo es que están en la ruta, pero que no pueden mirar otros caminos que parecen que son buenos. Lo que quiero decirles hoy es que el camino que ustedes han decidido caminar no es un camino corto. No es que hoy tomé una decisión y voy a caminar, pero que cada vez que voy caminando, algo en mi mente me dice que me estoy alejando de mi destino. Mentira, mentira y mentira de Satanás. Mientras estés en el camino, estás aproximándote al destino que Dios declaró sobre tu vida. Santo eres Dios. En el cielo todo se encontraba bien. Hasta que comenzó a llegar lo que es rebelión. Y rebelión quizás suena fuerte, pero rebeldía es lo mismo. Y ahora se lo voy a poner en una palabra más sencilla. El querer hacer lo que a mí me da la gana. Es el mismo espíritu. Cuando decidimos, cuando yo decido, ¿qué había en el huerto? Habían dos árboles. El árbol de la ciencia de bien y del mal y el árbol de la vida solamente. No, había muchos árboles que eran deseosos, que eran buenos, pero habían dos árboles que estaban en el centro. Y de estos dos árboles dependían tu relación y la relación con Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual no era otra cosa que rebelarse contra la voluntad de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que representaba la identidad del enemigo de Satanás y el carácter de Satanás en la vida del hombre y de la mujer que desean vivir la vida como mejor le conviene, conforme a su razonamiento. Pero se encontraba el árbol de la vida que representaba a Jesús, el establecer la voluntad no propia, sino la voluntad del Padre Celestial. Hoy en nuestra mente hay dos árboles. Está el árbol de la vida a través de la palabra, de tomar la palabra y que podamos establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. O por lo contrario, tomar la decisión de hacer conforme a mi razonamiento, conforme a lo que yo creo que me conviene, conforme a lo que yo creo que es lo mejor. Y estoy tomando del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y critico a Eva.
Porque Eva comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mi pregunta es, ¿por qué seguimos comiendo todavía del razonamiento? Ahí fue el origen, en el cielo. Y cada uno de nosotros, hablando del apóstol Pablo en el libro de Éfeso, capítulo 2, verso 2, mira lo que nos dice en el libro de Éfeso. Nos dice que todos. Aquí no dice que algunos. Aquí no dice ustedes. Aquí dice todos. En otros tiempos, todos anduvimos. Reina Valera dice, en otros tiempos anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Y yo digo, en otros tiempos anduvimos conforme a la condición de este mundo. Conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad. Y hay otros que dicen en los hijos de desobediencia. Diga conmigo, Satanás se rebeló contra Dios. Pero no solamente él se revela. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 3 al 4. Dice, y apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a sus hijos cuando hubiesen nacido. Satanás está buscando devorar a los hijos de Dios. ¿Y cómo quiere devorar a los hijos de Dios? Haciéndolos desobedientes. Dígale, Satanás te quiere arrastrar con la desobediencia. Ahora, la naturaleza de Satanás se encontraba en el huerto, en aquel árbol llamado la ciencia del bien y del mal. El espíritu de rebelión estaba allí en el huerto. El espíritu de rebeldía se encontraba en aquel fruto. Y la rebelión cayó sobre Adán, masculino y femenino. Cuando comieron de aquel fruto, ¿qué fue lo que hicieron? Se vistieron de hojas de higuera. Ellos se taparon lo que Dios había creado, descubierto. Se vieron desnudos. Y el asunto es que siempre anduvieron desnudos y ahora se cubrieron. ¿Por qué se cubrieron? Porque decidieron cubrirse. Ahora tomaron la decisión que a ellos les parecía mejor. Ponerse ropa. Apóstol, ¿y qué malo tiene haberse puesto ropa? Lo malo no era ponerse la ropa. Lo malo era que ellos decidieron vestirse de su forma. Ellos decidieron ser diseñadores de lo que se ponían cuando Dios los formó. De una manera, ellos se rebelaron contra la autoridad y decidieron ahora ponerse unos taparrabos. Voy a ser diferente. Lo segundo que hacen, cuando sienten la presencia de Dios en el huerto, se escondieron. ¿Qué ocurre cuando comienza a moverse la presencia de Dios? Nos escondemos o como dicen los mexicanos, o nos aventamos. Nos escondemos o nos tiramos
a su presencia o nos presentamos a su presencia. ¿Qué estamos haciendo en realidad cuando el Espíritu de Dios se mueve en medio del lugar? ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos o nos aventamos y le decimos: aquí estoy delante de tu presencia? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. Encuéntrame, porque ahora somos dioses. Se estaban rebelando contra la autoridad que era Dios. El espíritu de rebelión nos hace rebeldes y nos hace tomar decisiones que creemos que nos convienen. Y quiero decir que esta maldad David la reconoció. En el Salmo 51, verso 5, David dice: porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo quiero decirle, número uno, que tener intimidad con tu cónyuge no es pecado. ¿De qué pecado estaba hablando de él? De la rebelión. ¿Por qué? David se supone que estuviese con el pueblo o con el ejército peleando. ¿Me está entendiendo? El rey tenía que salir al campo de batalla. ¿Qué hizo David? David se quedó en la casa descansando cuando su ejército estaba peleando. David no podía quedarse allí en la casa. David tenía que ir a pelear, pero cuando él mismo se rebela, decide quedarse y el pueblo va a batallar, entonces tiene una guerra, la cual tenía que él negarse. Cuando vio a aquella mujer que se estaba bañando, él la deseó y preguntó y supo que estaba casada, y aún así se rebela contra lo que Dios había establecido. Llama a aquella mujer, se acuesta con ella y la embaraza. Ahora él se revela no solamente en aquel momento, sino que le dice a ella: llama a tu marido. Hizo una estrategia para tratar de hacer pensar a aquel hombre que lo que estaba en el vientre de aquella mujer le correspondía a él. Engaño. Engaño. El rey David había coartado y había establecido un complot con aquella mujer para engañar a su marido. Dígale que está a su lado: a Dios nadie le engaña. Dios te ve. Manda a matar a aquel hombre porque lo pone frente a la batalla, porque el hombre decía: ¿cómo es posible que yo esté aquí acostando con mi mujer, disfrutando a mi mujer, y mis hermanos guerreros estén peleando? Se quedó afuera, no entró a la casa. Y el rey entonces le dice: pónganlo en lo más difícil de la batalla. Y aquel hombre lo mataron. Pero Dios todo lo ve. Manda al profeta que vaya donde David y le viene con un cuentito de una oveja. Y luego que David dicta sentencia, el profeta le dice: ese hombre eres tú. Ahí es donde David trae este cántico de arrepentimiento.
en pecado he sido formado, o en maldad he sido formado, y en pecado me concibió a mi madre. Porque el espíritu de rebelión está sobre la persona que está a tu lado. Míralo. Mira el que está a tu lado. Y dile, en ti ha habido rebelión. Dile, en ti ha habido sedición. Uf. Y usted quizás me dice, apóstol, en mí no. Cuando dice un pare y continuamos la marcha, ¿qué todos estamos haciendo? Nos rebelamos contra la autoridad. Cuando está la luz roja y pasamos la luz roja, todos estamos en rebelión. Cuando se establecen unas normas y decimos, yo no me voy a someter a esas normas, entramos en rebelión. Cuando hacemos las cosas conforme a nosotros nos parecen que están bien, estamos en rebelión. Pero peor, son aquellos en sedición, que van donde el hermano y le dicen, lo que están haciendo contigo es injusto. ¿Por qué tú tienes que notificarle? ¿Por qué tú tienes que preguntar? Hazlo, olvídate. Espíritus de sedición que fue comido en el huerto y seguimos comiendo hoy. Dile que está a tu lado, hay dos naturalezas que están peleando dentro de nosotros. ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos negamos? Porque hay dos naturalezas. En una ocasión, un anciano, un indio, anciano, americano, le está hablando a su nieto y le está diciendo, en cada uno de nosotros hay dos lobos. Un lobo que es pacífico, amoroso, bueno. Y otro lobo que es perverso, que destruye, que quebranta, que hace daño, que es malo. Y el niño está observando a su abuelo y le pregunta, abuelo, ¿y cuál de ellos prevalece en nosotros? Y el abuelo le dijo, el que tú alimentes, ese prevalecerá contra el otro. Dentro de cada uno de nosotros hay dos naturalezas. Una naturaleza divina que Dios estableció en el huerto, que es la naturaleza real. Tu naturaleza real es ser obediente. Tu naturaleza real es establecer la voluntad de Dios. Porque eso fue lo que hacía Adán. Establecía la voluntad de Dios hasta que comió del árbol de la rebelión. Tu naturaleza es una naturaleza buena. Dile que está a tu lado, es una naturaleza buena. Que nadie te engañe. Pero la Biblia nos dice en Romanos capítulo 7, del 14 al 15, mire lo que nos dice.
Porque ya sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que cometo no lo entiendo, y ni el bien que quiero hago. Ante lo que aborrezco, aquello hago. Hay una naturaleza enferma que te conduce o que te invita a desobedecer a Dios. Pero hay otra naturaleza que fue la original que te dice no lo hagas. Es como en los muñequitos, ¿se acuerda del diablo y del angelito? Uno a la izquierda y otro a la derecha, y cada cual anunciándote una palabra diferente. Así es la realidad dentro de nosotros. Algo nos empuja a obedecer a Dios, pero también dentro de nosotros alguien anhela ser desobediente y establecer sus propios caprichos. Diga conmigo: al hombre viejo, la mujer vieja. Efesios 4, 21 al 22 dice: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, dice, os despojéis. Dile: despójate de la vieja criatura, del viejo hombre. La Biblia dice que se corrompe según sus deseos. Wow, esto me sorprendió. Porque nuestra naturaleza, o la naturaleza la cual nosotros deseamos establecer, es conforme a los deseos. Hay deseos engañosos que te cambian la verdad. Dile: hay pensamientos que te mienten. Satanás vio a la serpiente. Satanás vio a la serpiente y fue a donde ella y comenzó a hablarle. Quizás le cambió el concepto. Dígale: solamente lo que tiene que hacer Satanás es cambiarte el concepto. Satanás te quiere cambiar el concepto. Satanás te quiere cambiar la manera de ver. Satanás te quiere cambiar lo que tú estás viendo. Por eso es que Satanás quiere cambiar tus pensamientos. Una idea cambia tus pensamientos. Una idea cambia tu actitud. Una idea va a cambiar tu manera de ser. Solamente una idea. Satanás le cambió la idea. Le dijo: no es que van a morir. Es que el día que coman de ella, van a ser como Dios. Van a poder tomar decisiones conforme a sus deseos y no conforme a la voluntad de Dios. Y a través de tantos años en las mismas iglesias nos enseñan que hay que hacer lo bueno. Con lo bueno tú no te ganas el cielo. Así que puedes tocar al hermano que está a tu lado y decir: haciendo lo bueno no entras al cielo. Al cielo se entra haciendo la voluntad de Dios. Hombre viejo, dile a que está a tu lado, tócalo y dile: si es una mujer, dile: mujer vieja. Y si es un hombre, dile: hombre viejo. Tócalo otra vez, dile: viejo. Y dile: vieja. Otra vez, viejo. Dile: vieja. ¿Sabes que tú puedes morir? Pero también puedes resucitar.
Y entonces él dice, puede ser nueva criatura. Puede ser un viejo hombre ahora convertido en un nuevo hombre. Dile, tú puedes ser una vieja mujer convertida ahora en una nueva mujer. Dale un aplauso bien fuerte al Señor que así lo hizo posible. Efesios 4, verso 23 dice, y renovaros en el nuevo espíritu, o un espíritu nuevo. Y renovar, voy a hablarlo en esta versión, y renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios. Dile, puede ser formado, aleluya, conforme a la justicia de Dios. ¿Qué es el hombre nuevo? El hombre nuevo lo vemos como resultado. Una persona que habla en verdad, en santidad y es justo. Una mujer transformada, habla verdad, vive en santidad y es justa. ¿Cómo podemos ser libres de ese espíritu de rebelión? ¿Cómo podemos ser libres? Lo primero que tenemos que entender es de que hubo alguien que hizo un trabajo rompiendo el espíritu de rebelión y el espíritu de seducción. Dile que está a tu lado, alguien rompió la maldición. La Biblia nos habla que el primer Adán nos separó de Dios. Pero hay un segundo Adán que vino para unificarnos, aleluya, para reconciliarnos, para abrirnos un camino. Y él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces él tuvo que abrir un camino. Y para abrir un camino había que romper con el espíritu de rebelión. Había que romper con el espíritu de sedición. Y entonces nos dice la palabra que Jesús, dice la palabra, mas él herido fue. Dígalo, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías capítulo 53 del verso 5 al 6 nos está diciendo que Jesús fue herido por la rebelión nuestra. Herido fue por nuestras rebeliones. Ya usted y yo no tenemos que ser rebeldes. Aleluya. Usted y yo podemos ser obedientes. Porque Él fue herido por nuestras rebeliones. Porque Él fue molido por nuestros pecados. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. Porque todos nosotros, señálelo a todos nosotros, nos perdimos. Cada cual se apartó de su camino. Pero el Señor traspuso en Él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe lo que significa esto? Él cogió todos nuestros pecados y se los echó encima y los tomó. Y entonces, ¿qué hizo? Lo llevó en la cruz del Calvario. La rebelión, aleluya, que permanecía en nosotros, Él las cogió y las crucificó. Ya no tenemos por qué seguir siendo rebeldes. Wow. Paso número 1, diga conmigo, paso número 1 para ser libre de la rebelión y de la sedición. Arrepentimiento. Si mi pueblo, lo primero que Él está hablando al pueblo es que se arrepienta de sus malos caminos. Lo segundo,
Toma la autoridad que Dios te ha delegado para cuando venga el espíritu de sedición y de rebelión, lo puedas reprender y lo puedas cancelar. Yo te voy a decir esto, ¿cómo opera? Opera desde adentro. La Biblia dice que el que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, sino que reconozca que hay deseos internos que están batallando para que tú hagas su voluntad y no la voluntad de Dios. Así es que di conmigo, obedece. Cuando obedecemos la autoridad, ¿sabe lo que hacemos? Nos paramos en autoridad. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así que el que tiene pensamiento, yo no me someto a hombres, está en error. Está en una doctrina de error. Porque la palabra dice que obedezcamos y nos sujetemos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para lo que hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Significa que nos corresponde sujetarnos, hacer la voluntad de Dios para no hacer que los pastores se quejen. Amén. Sino que lo hagan con alegría, que lo hagan con gozo. Sujetarse. Ahora mire lo que dice la palabra. Cuando yo obedezco, yo me crucifico. ¿Entendió eso? Cuando obedecemos nos crucificamos. La palabra dice, con Cristo he sido crucificado. En Gálatas capítulo 2, verso 20. Y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y entonces tenemos que aprender que hay un principio del reino. Diga conmigo, hay un principio del reino. Para yo poder vivir, tengo que morir. Dígalo. Para yo poder vivir, tengo que morir. Así que tenemos que tener un principio que se llama el principio de sacrificio. O sea que no hay nada nuevo, sino que Él ya estableció un camino de excelencia, se llama el sacrificio. Cuando yo decido a morir a mis deseos para establecer la voluntad de Dios, estoy sacrificando áreas en mi vida que quieren entronarse, que quieren rebelarse contra Dios. No te rebeles contra Dios. Dios tiene lo mejor señalado para tu vida. Dile que está a tu lado, lo mejor de Dios no lo has visto. Lo que Dios tiene para ti es mejor y tú no lo has visto. Solamente lo verás si caminas en obediencia. Y para caminar en obediencia hay que romper con el espíritu de rebelión. Póngase en pie.